Quédate conmigo en este video, veremos algunas técnicas para dibujar y mejorar en tu entintado. Para este video especial vamos a utilizar nuestros pinceles del número 4 y del número 9. Recuerden, pueden ser sintéticos si no tienen de pelo de Marta a la mano. Por supuesto, vamos a trabajar también con la tinta china, tanto intensa como aguada, ya verán más tarde. Estos ejercicios de calentamiento, de entrenamiento del trazo, son recomendables de realizar en algún momento en que tengas calma, en algún momento en que tengas paz. No los hagas cuando tengas presión. Procura realizarlos siempre con tranquilidad en la mano. Puedes llenar páginas simplemente con un solo ejercicio. Lo más recomendable es que cada uno de estos lo vayas haciendo similar al anterior. Yo voy a dejar varios patrones con distintos ejemplos de ejercicios. Cada uno de estos patrones, como te repito, te reitero que puedes llenar una, dos, las páginas que desees. La intención con este tipo de repeticiones es acostumbrar la mano a el manejo del pincel. Sí. El manejo del pincel pues es mucho más delicado que trabajar con un rotulador, con un estilógrafo, con un marcador. Así que necesitamos educar nuestra mano. Y también es muy importante tener un papel que sea grueso, un papel que sea rígido. De preferencia, yo te sugiero que utilices Bristol o tal vez marquilla. Marquilla grueso, que es un papel, por cierto, bastante económico. Yo te sugeriría que no desgastes tus blocs de dibujo especiales en estas prácticas. No, sino que más bien tengas algunos, pues tal vez sobrantes de papel, tal vez por detrás de algunos ejercicios que no te hayan servido mucho o que no te hayan gustado, que no te hayan convencido, podemos reutilizar. Es muy recomendable que tratemos de tener un referente y sobre ese referente trabajar las demás líneas. No se trata de hacer simplemente trazos o simplemente tirar efectos por aquí y por allá. Si no tienes un referente, el ejercicio no va a servir. Por esa razón, yo te propongo siempre la repetición. La repetición, porque de esa manera vas educando a controlar la mano, el pulso, la línea. El trabajo con el pincel se logra a través de la repetición. Por supuesto, no solamente el pincel, pero este es el tema que nos enfocamos en este momento. ¿Por qué es importante el uso del pincel? Bueno, es una de las herramientas más requeridas para los dibujantes profesionales de cómic. Actualmente contamos con muchas otras maneras y mecanismos, sobre todo los digitales, para realizar el trabajo artístico. Pero el uso del pincel, el uso de materiales como la plumilla y la tinta china siempre van a ayudarnos a crear un bagaje, un arsenal, una variedad de recursos extras que son muy útiles. Además, cabe resaltar que cuando trabajamos digitalmente con pinceles digitales, gracias a la tecnología maravillosa actual que reproduce fácilmente la presión con la que nosotros dibujamos sobre una tableta o pantalla, el desarrollar la habilidad a mano, el desarrollar la habilidad de manera analógica o tradicional será muy útil. Como pueden ver, todo esto lo realicé con el pincel número 9. Estas prácticas las puedes realizar con el mismo pincel o con el número 4. El tipo de tinta china que estoy utilizando es la más concentrada, pero puedes hacerlo igualmente con tus tintas aguadas. Mucho de lo que hacemos como dibujantes requiere, sí, de la experimentación.
La palabra es la experimentación. Necesitamos probar los distintos materiales y conocerlos. Así que yo te invito a que realices estos ejercicios hacia una orientación, hacia la otra. Experimenta hacerlos al revés. Tal vez si están de manera horizontal, practícalos verticalmente. Y nuevamente te reitero, estos patrones funcionan cuando tú los reiteras, cuando los repites. Este ejercicio es muy simple, se trata de realizar este patrón hasta que el pincel se quede sin tinta y tratando de adelgazar la línea hacia el final. Repítelo cuantas veces te sea posible. Este otro ejercicio es muy útil, es una especie de ayurado, pero utilizando el pincel. Así es, también podemos realizar ayurados con pincel y por supuesto que no solamente es útil, sino también recomendable el que no nos limitemos a usar solamente el pincel para rellenar grandes áreas de tonos negros. Tampoco que solamente utilicemos nuestros rotuladores para poner ayurados o líneas. Experimenta. Nuevamente te propongo, te sugiero estas opciones como una manera de explorar posibilidades. Habrá cosas que te funcionen para tu estilo, para tu proyecto, para tu cómic, y habrá cosas que no te resulten. Siempre trata de que tu ayurado termine en algún área más negra que la otra. En este caso no estoy haciendo ningún dibujo en específico, te estoy mostrando un ejemplo, pero observa cómo cierta parte del ayurado va perdiéndose hacia lo negro, mientras que otra parte, pues bueno, las líneas se van adelgazando y pues se clarifican. Este otro ejercicio de espiral es para practicar el estilo de pincel seco. Así es. El pincel seco nos puede ayudar a poner muchas texturas. ¿Cuál es el secreto? Primero traza tu línea con la tinta que tengas. Y en cierto momento se va a acabar, a agotar esa tinta sobre el pincel. Entonces solamente con lo que quede vas a repasar la espiral y va a quedarte un efecto bastante tosco. También es muy útil en ciertos momentos. Este ejercicio de pincel seco también lo puedes reproducir con otras formas geométricas. Lo importante es que lo repitas. Si vas a hacer una espiral, procura hacer 10, procura hacer 20. 30. Son ejercicios rápidos, no necesitas dedicarle demasiado tiempo a cada ejercicio. Este otro también es fantástico. ¿Por qué? Porque pues esta ilustración amorfa, no tiene una forma en específico, nos ayuda a generar esa sensación tal vez de explosión, tal vez de humo. Es un ejercicio muy bueno porque vamos a aprender a degradar del negro profundo, del negro intenso en los contornos hacia el centro donde vamos a estar utilizando el pincel seco. Recuérdalo, no estamos haciendo nada en específico, sino simplemente entrenando nuestro pulso, entrenando nuestro uso del pincel. Así es. Este otro ejercicio que te propongo es un patrón de puntos, que más que puntos son ligeros toques con la punta del pincel. Estoy utilizando nuevamente el pincel número 9. ¿Para qué nos podría servir este tipo de efecto? Bueno, pues para muchas cosas, para texturas, para marcar cierto granulado en alguna pared, en alguna roca, tal vez para la parte del color cuando trabajes acuarela, si es que tú quieres trabajar algún tema a color, pero también en el blanco y negro para poner ciertos efectos es muy útil. Nuevamente, la cuestión es entrenar la mano, es que se familiarice con repetir el mismo ejemplo. Como puedes ver, no solamente realizo ese ejercicio, sino que lo aprovecho para hacer otro más. Y es perderme de los primeros puntos o toques más amplios hacia lo más pequeño, hacia lo blanco. Aquí hago básicamente lo mismo, pero con otro tipo de línea, ¿sí? Más rectangular
pero de nuevo, de lo intenso a lo claro, a manera de una especie de degradado analógico. Cuando digo analógico es a mano, tradicional, sin recursos digitales, no es otra cosa. Repitamos estos ejercicios también con nuestra plumilla. Puede ser que lo hagamos. Ahora bien, tú me dirás, no sé muy bien cómo trabajar con la plumilla. Bueno, en primer lugar, la clave es cómo la cargamos de tinta. Trata de que siempre sea la punta, no toda la plumilla hasta el fondo. Después, trata de hacer líneas poco a poco. No hagas un ejercicio muy complejo al principio. Esa es mi sugerencia. No hagas ni siquiera un patrón grande. Primero, conoce tu instrumento. Traza algunas líneas con libertad, sin presión. ¿Sí? Realiza algunos achurados si quieres, haz algunas líneas sin mayor compromiso, simplemente divirtiéndote, conociendo la herramienta y tratando de comprender cómo se llena de tinta. Esta parte puede parecer muy simple, pero es muy necesaria. Es muy necesario saber qué tanto vas a cargar tu tinta. Al principio es lo más importante. ¿Por qué razón? Porque suceden muchos accidentes constantemente cuando la cargamos demasiado y pues manchamos inmediatamente tan pronto toca el papel o aún cae una gota. Cuando te sientas más seguro, traza algunas líneas rectas, circulares y ve tratando. Nuevamente, la intención es tratar, hacer el intento. Puede ser que no lo logres, pero haz el intento de hacer líneas repetidas, circulares, rectas, en diagonal, espirales. Todo eso, nuevamente, mis amigas y mis amigos, nos va ayudando a mecanizar. La repetición nos hace comprender el ejercicio y bueno, también nuestra mano se va educando. La mano pareciera mentira, no lo digo de una manera científica, pero de verdad, artísticamente hablando, la mano tiene memoria. Si tú repites estos ejercicios, créeme que el día de mañana, cuando empieces a hacer, ahora sí, una ilustración, tu mano tendrá un pulso educado con la plumilla, con el pincel, con estas herramientas que no son tan convencionales y que sí representan un cierto reto, digámoslo, mayor que los rotuladores y mayor que las herramientas digitales. Trata de que tus trazos empiecen gruesos y terminen más delgados. Te darás cuenta de que poco a poco irás controlando la cantidad de tinta que sueltas en cada línea. Al principio tal vez se te agotará muy pronto la tinta. Una de las claves también para el dibujante es que llegue a tener la sensibilidad de saber cuándo se le va a agotar la tinta, cuándo ya no va a tener tinta en la plumilla. Esta parte es importante porque tú no quieres dejar a medias una línea interesante. Si estás haciendo una línea, no sé, de contorno en la nariz o en alguna parte, no quieres quedarte sin tinta a la mitad porque es más difícil retomar de manera brusca que pues ya que se te agotó la tinta de un trazo, empiezas con otro y así. Bueno, esa sensibilidad la vas a lograr poco a poco conociendo tu instrumento. Y bueno, ya después que tengas mayor control, ya después de hacer ejercicios libres, sin compromiso, trata de hacer algunos comprometiendo más tu trazo. Tal vez achurados o tal vez algunos patrones como los que vimos con el pincel los puedes reproducir fácilmente con tu plumilla. Nuevamente, ve haciendo mezclas, ve haciendo experimentación. Hay distintos tipos de achurados, hay distintos tipos de patrones. Y por cierto, aprovecho para comentarles que tenemos preparado para todos ustedes más adelante, terminando nuestro módulo, un curso especial sobre el tema de los achurados. ¿Sí? Bueno, sigamos adelante con estos ejemplos, con estos patrones. Las líneas circulares son más complejas de dibujar que las líneas rectas. Las espirales, los círculos,
nos demandan mayor control. Por lo tanto, yo te sugiero siempre empezar primero con esas líneas de ayurado rectas o angulosas para después, cuando tengas mayor control, ir trabajando con los círculos y con las elipses y con las líneas circulares, espirales, etcétera. Pero este ejercicio de verdad que es muy agradecido. Este ejercicio de las espirales es de los mejores y también es un ayurado muy interesante, muy interesante. Se los recomiendo ampliamente porque te da muchísimo control del valor de la línea, ¿sí? Trata de que la línea no sea constante, sino de momento presionar un poco más o presionar un poco menos. Haz ligeras variaciones, pero siempre recuérdalo, controladas. Ajá. La espiral, ¿por qué es muy positiva? Bueno, porque esa línea circular es la línea que se utiliza más en el mundo de la caricatura y de los cómics, las líneas circulares. Si tú estudias a los personajes de caricatura, a los personajes de cómic, te vas a sorprender que muchos, en su gran mayoría, utilizan el círculo, el óvalo y las líneas circulares como base. Haz la prueba, haz el ejercicio, observa algunas series, algunas caricaturas, no importa la época, generalmente vamos a ver un predominio de líneas circulares. ¿Por qué razón? Bueno, el dibujo de caricatura es un dibujo cómico, es un dibujo divertido, es un dibujo cercano. Las líneas circulares siempre van a ser mucho más accesibles y amigables. En cambio, las líneas rectas, las líneas angulosas, triangulares, cuadradas, por lo general son un poco más agresivas. No significa esto nada excesivo. No significa esto que no debas de utilizar las líneas rectas, por supuesto que no, pero es un concepto muy importante que consideres en tu trabajo artístico. Y bueno, también vale la pena comentarles a todos que hay distintos tipos de plumilla. Yo les recomiendo empezar siempre con una plumilla que sea de preferencia ancha, que sea gruesa, porque pues bueno, las que son muy finas, que también son muy útiles, pues tienden a doblarse o a ser más frágiles y al principio pues de manera tal vez inconsciente o tal vez involuntaria es la palabra, um, sin desearlo podemos estropearlas al no conocer muy bien pues la manera de presionar y de soltar la plumilla. ¿Por qué? Pues bueno, porque trabajando con la plumilla sí se requiere hacer presión. Se requiere hacer presión para que surjan líneas más gruesas. Sueltas la presión cuando quieres que las líneas sean más delgadas, ¿verdad? Bueno, entonces, al principio, cuando no conocemos estos instrumentos, podemos dañarlos. Este siguiente ejercicio, pues lo estamos haciendo con nuestro pincel del número 4. Ve intercalando la práctica de pincel con la práctica de plumilla. Recuerda divertirte en cada uno de tus ejercicios, en cada una de tus prácticas. Tómalo como algo relajante. Trata de relajarte para que tu mano también esté suelta. No te presiones. Por lo mismo, es muy necesario el hacer muchos ejercicios sin esta parte de presión, disfrutando y soltando la mano. Claro, tenemos que ir educando a base de la repetición, a base de la mecanización, pero sin la presión de que esto te resulte o no. Ahora estamos haciendo un ejercicio muy interesante. Es sin recargar el pincel de tinta, aunque esté agotada, ve trazando líneas horizontales que la intención es lograr ese acabado de pincel seco con nuestro último trazo. Y bueno, ya que tenemos un poquito de práctica, tú dirás, oye, pero yo ya quiero dibujar algo, adelante. Es muy bueno calentar la mano o practicar el trazo, pero yo te sugiero que en tus prácticas siempre incluyas una ilustración, pero con un secreto, con una clave.
que esa ilustración no tenga trazo previo. Ahora te presento un pequeño ejemplo. No hice algún trazo previo y no estoy haciendo una ilustración demasiado compleja. Es una ilustración sencilla y yo te propongo que trates siempre de terminar tus ejercicios de calentamiento y de entrenamiento con la plumilla y con el pincel o con los pinceles, mejor dicho. Siempre trates de terminar con una ilustración libre y espontánea de algo muy sencillo, algo muy simple, ¿sí? De esta manera vamos aplicando ese calentamiento, de esa manera también vamos fomentando la creatividad y también nos vamos educando a dibujar con el pincel, a dibujar con la plumilla, no solamente a entintar o a darle acabado final, sino a dibujar, así como lo estoy diciendo, a trazar de primera intención con el pincel y con la plumilla. Amigas y amigos, tal vez no se note demasiado, o tal vez sí, pero yo en la mayoría de mis ilustraciones termino muchas cosas y defino muchas cosas de primera intención, sin que hayan existido en el trazo previo. Esto tú lo puedes lograr también. ¿Cómo? Con la seguridad de que puedes tú trazar y dibujar con tus herramientas de finalizar, tus herramientas de entintado. Así que, pues bueno, puedes hacer alguna ilustración muy simple, muy libre, pero sencilla. La clave es que sea sencilla para que vayas ganando poco a poco seguridad. No lo trabajes de manera compleja. También parte de esto es terminar relajados, es terminar sin presión, es terminar disfrutando la experimentación, el trabajo y bueno. En este caso, pues yo con unos trazos bastante ovalados realicé un cactus antropomórfico, un cactus con ciertos rasgos y características humanas. Pero tú podrías hacer tal vez una caja de regalo, tal vez una flama, tal vez una carita muy sencilla, circular, el rostro de algún personaje, o podrías trazar simplemente algunas montañas, algún paisaje o algo simple, un animalito o algún personaje que sea muy sencillo, un pulpo, una estrella de mar, cosas que tengan formas geométricas muy básicas y sencillas. Una pirámide, algún fondo, escenario, lo que sea que no te represente un esfuerzo específico, para que no requieras de un trazo previo. Esa es la clave, que nos vayamos entrenando a dibujar con el pincel, con la tinta china, con la plumilla, sin un trazo previo. Y bueno, ya que estamos en eso, también te sugiero que aproveches cada uno de tus ejercicios, aprovechalo como si fuera un doble play en el béisbol. ¿Qué significa esto? Bueno, que también, ¿por qué no practicar las tintas aguadas? Es una excelente oportunidad para trabajar también en este terreno de las tintas aguadas y de los escenarios, algo que, pues bueno, en este curso también es algo que vamos a ver y que tiene mucha importancia en el mundo de los cómics, en el mundo de las caricaturas, porque no son mundos vacíos. Así que, pues bueno, aprovecha estas prácticas para de manera libre incorporar en tu ejercicio las tintas aguadas y lo que tú desees. Nuevamente, la base, el dibujo, debe de partir de el no trazo previo y tratar de repasar lo que has visto en tu práctica de calentamiento del pincel y la plumilla. Mis amigas y amigos, el trabajar con este tipo de materiales realmente le da un toque bastante artístico a nuestro trabajo. Por supuesto, esto simplemente es algo complementario. ¿Complementario a qué? A nuestras prácticas con los rotuladores, a nuestras prácticas con los estilógrafos desechables o recargables, a nuestras plumas fuentes, en fin. No se trata de que cambies una herramienta por otra.
se trata de que encuentres en cada una posibilidad de expresión. Puede ser que algún material en específico no te permita expresarte como tú lo desees o que no sea precisamente lo que estás buscando. Tu búsqueda es diferente, es otra. Bueno, pero conócelo. Date la oportunidad de conocer estas herramientas.